resumiéndote, ¿no? Sí, Em, las diferentes culturas han enfrentado el conocimiento de diferentes maneras. Y yo te daba el ejemplo, por ejemplo, de los aztecas que tenían una arquitectura muy superior a la arquitectura que tenían los europeos, pero no tenían, por supuesto, una pintura que se igualara con las maravillosas cosas que hacían los europeos en pintura. Sobre la música no sabemos mucho qué tenían porque no queda casi nada, hay algunas ideas, pero obviamente el hecho de que los europeos lograran plasmar la música en escritura hizo avanzar sumamente rápido la composición y la hizo mucho más compleja y no necesariamente otras culturas lo hicieron. Te daba también el ejemplo de los hindúes que tienen unas escalas musicales que tienen más de 12 semitonos y obviamente debe ser difícil para nosotros comprender totalmente esas armonías y seguramente no lo apreciaríamos. La ópera china puede parecernos estridente, a ellos les parece maravillosa. Correcto, porque bueno, se han acostumbrado a las tonalidades que ellos utilizan y a ese tipo de generación musical. Entonces, el punto es que la plasticidad, mencionaba que casualmente estaba leyendo el libro The Brain, The Story of You, que tiene una serie PBS, y el tema es que si tú no entrenas los, a tu cerebro, tú no vas a aprender una serie de cosas. Por ejemplo, hay ejemplos claros de que si, por ejemplo, tú no entrenas a la vista porque tuviste un accidente de niño y perdiste la vista, pero después la recuperas muchos años después, es muy difícil volver a ver porque no sabes ver, porque no has entrenado tu corteza cerebral. Entonces, la vista no es nada más unos rayitos que llegan al ojo, no, no. La vista es un proceso complejo que ha aprendido a hacer el cerebro. Y cuando la gente pierde la vista, entonces el cerebro aprovecha la corteza visual para otras cosas. Está, por ejemplo, los ejemplos de la gente que tiene sinestesia y entonces estas personas, por ejemplo, ven las letras como colores o en vez de oír la música la ven como colores o en vez de ver colores los oyen y cosas de ese tipo porque, bueno, el cerebro, por alguna razón, los circuitos del cerebro se han cruzado o han empezado a usar unas áreas para unas cosas y para otras. Según entiendo, un 3% de la población mundial exhibe este tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, ¿qué relevancia tiene esto con lo que estábamos hablando? Bueno, pues que precisamente las diferentes culturas se enfocaron en diferentes aspectos. Los griegos se enfocaron en tratar de entender, cuando por ejemplo agarraron el teorema de Pitágoras, en demostrar el teorema. Ese fue el gran paso, la demostración, el usar la razón para hacer una demostración. Entonces, esa herencia de la matemática griega, que son más que nada los principios de Euclides, ¿no? Entonces, esa herencia no descarta que los otros no usaran matemáticas, pero no lo usaban para lo mismo. Los hindúes usaban la matemática para otros fines, pero los árabes sí profundizaron bastante en varios aspectos de la ciencia, como viste ahora en el... Y luego eso, por ejemplo, lo que vimos del origen del álgebra. por ejemplo, el origen del álgebra, o como habían avanzado muchísimo en medicina, yo siempre me he sorprendido por el hecho de que operaban cataratas en esa época, que me parece una cosa extraordinaria. Por muy poco eficiente que pudiera ser la operación, es extraordinario que supieran además por qué tenías cataratas, ¿no? Que, sí, eh, la, la, el punto es que acusar a una determinada etnia, pero no quiero usar la palabra etnia porque las razas no Cultura, existen, cultura. pero a una cultura. Decir, no, esa cultura está atrasada porque a lo mejor no tuvo oportunidades. Por ejemplo, África estuvo subyugada por Europa durante muchos años, absolutamente subyugada, invadida por los franceses, invadida por los portugueses, invadida por los belgas. Luego los árabes utilizaron a los negros como esclavos, luego los llevaron a los mercados internacionales, los compraron los americanos durante muchos años. Entonces, pero por ejemplo el jazz es una muestra Claro. de que a pesar de ser una cultura subyugada, puedes crear una riqueza musical. Entonces, pretender que diferencias que llamamos raciales, pero que, como digo, hoy en día la genética moderna nos dice que no son diferencias genéticas importantes, pero que pretender que esas diferencias significan una evolución diferente
no es cierto. Lo que sí es cierto es que pueden haber plasticidades diferentes del cerebro debido a actividades. Es Pero tu como que, cerebro, como por ejemplo, qué sé yo, crecimos escuchando salsa, ahí bailando salsa en claro, fiestas, claro, y entonces para ponga a un nosotros es pobre como gringo a normal. bailar salsa. No sabe, Claro, una europea bailando salsa te da risa, claro. ¿verdad? A No, menos no se que, sabe mover, no sabe apreciar ese ritmo, ¿verdad? Le eh, enseñan un do, un do. es cultural, es cultural. Es cultural, no Muchas es una diferencias. diferencia biológica. Exacto, a finales del siglo XIX malinterpretaron Darwin, atribuyendo más a diferencias biológicas, cosas que ahora sabemos que en realidad son culturales. Y Son bueno, diferencias mira, culturales, pero la plasticidad de tu cerebro, que es lo interesante, las puede hacer bastante constantes. Entonces, ajá, por ejemplo, ¿ves? Entonces, porque tu experiencia es tuya y nada más que tuya. Yo no puedo estar seguro de que el naranja que tú ves es igual al naranja que yo veo, ¿ok? Porque tu experiencia a tu cerebro sigue reconociendo un naranja igual que yo probablemente, pero esa experiencia propia tuya puede hacer que ese naranja que tú veas sea un poquito diferente del mío. No lo podemos saber, es muy difícil saberlo. Se han tratado de hacer experimentos para verlo, pero es muy difícil porque la plasticidad de tu cerebro, que es tu gran virtud, que es lo que hace que los humanos seamos tan adaptables, es al mismo tiempo un problema en ese sentido. Entonces hay unos experimentos interesantes que no son solo con el hombre, hay un experimento con unos gatos que cuando son recién naciditos los meten en una caja redonda con líneas negras y uno va llevando al otro, a uno lo amarran a una cosita y él va caminando, pero el otro lo dejan metido dentro de una cajita y no lo dejan salir, ¿ok? Entonces, ese es un poco cruel, sí. Entonces, los ponen a caminar, a dar vuelticas. Y entonces, ¿cuál fue el resultado de ese experimento? Bien interesante. El gatico que caminaba podía ver bien y distinguir bien las rayas, las cosas, etcétera. El gatico que no había caminado no podía. sí. ¿Por Ya, qué? Porque no había aprendido ya. a relacionar, ya nos vamos, porque no Sí, había sí, sí, me aprendido, tengo que ir. no había aprendido a relacionar la visión con la motoridad. Entonces no sabía ver, porque ver, de nuevo, no es nada más mirar los objetos. Si tú no agarras y tomas la taza o tomas el vaso, no aprendes a apreciar esas distancias, realmente tu visión no es visión en el sentido que nosotros la entendemos. La visión es un proceso muy complejo que envuelve a tus funciones motoras, a tu presencia en el mundo, a tu caminar sobre él, al moverte, etcétera, etcétera. Y así ocurre con todo lo que nuestros sentidos nos enseñan a percibir del mundo. Entonces me parece muy triste cuando hay personas que siguen empeñadas en creer en que la raza y que esto y que lo otro y no se dan cuenta de cuál es la realidad y no nos damos cuenta a veces de que una de las virtudes, para cerrarlo, que realmente tiene, que si tú quieres el mundo moderno, es lo que le pasaba a la gente en Mileto. La gente en Mileto que logró empezar a hacer ciencia, porque como dice nuestro amigo Cargo Robelli, entre otros, este, ellos eran un puerto principal y tuvieron la suerte de poder hablar con una gran cantidad de culturas diferentes y entonces empezaron a preguntarse cosas que los demás no se preguntaban. Hoy en día nosotros podemos mezclar todos estos conocimientos y entonces Bueno, y lo que pensamos, decía en el documental que en Bagdad también se encontraban claro, muchas culturas. Córdoba llegó a ser la universidad, por favor, la universidad. Sí, Era la universidad, era el sitio donde todo el mundo quería ir a hacer investigación. Entonces, sí, oye, qué ignorantes somos a veces cuando creemos que la cúspide de la civilización es Europa. No es así. Eso se va moviendo y se va a seguir moviendo.